Soy madre de 2 niñas muy hermosas, pero en una de ellas nos dieron un diagnóstico cuando teníamos más o menos 6 años. Es importante que cuando somos papás aprendamos a que los diagnósticos médicos nos fortalece como personas. Soy víctima de violencia. Mi papá fue asesinado en el 2020. Mi colegio no es como todo el mundo cree que es para niños con algún diagnóstico médico, no. Como lo dije anteriormente, es un colegio para todos los niños. Cada vez que la veía le decía a mi hermana, yo algún día seré ella. Yo algún día estaré ahí, lo que me cuesta. Tomé decisiones que debía tomar, de las ganas de salir adelante, y de mi hija eran los que me llevaban pues a avanzar. Se me quebranta la voz. Siempre nos han dicho que llorar es malo. Que el psicólogo también. Que el psicólogo es malo. A los hombres los tienen que no pueden entrar a la cocina. O sea, ahí en el colegio encontramos niños con diagnóstico y niños que no tienen diagnóstico y están estudiando todos a la par. A la par, en las aulas, como manda el Ministerio de Educación Nacional. Este espacio no busca tener la verdad absoluta, sino abrir el corazón a las historias reales de los invitados, tanto de los que están maternando y paternando con amor y de los que con ilusión están en el proceso de ser padres o se sienten juzgados por no querer encajar en este mundo o por pensar que ya no hay oportunidad para hacerlo. Este contenido está basado en vivencias reales y opiniones personales, y aunque en varios episodios contaremos con profesionales de la salud, no reemplaza orientación médica ni psicológica. Si estás atravesando un momento difícil o necesitas apoyo especializado, te animamos a buscar ayuda profesional. Paparazzis es un espacio de escucha, respeto y acompañamiento real. Bienvenidos a este segundo episodio de Paparazzis, el podcast donde juntos estamos aprendiendo a ser papás, porque sí, en definitiva, ser padres es un aprendizaje diario. Y hoy tengo una invitada muy especial, que sé que todos los invitados que pasen por este podcast van a ser demasiado especiales para mí y sé que para ustedes también, porque cada día vamos aprendiendo más de las historias que nos van a contar. Pero ella es una neuropsicopedagoga, una mamá, una mujer y una profesional con mucha valentía y en la que definitivamente vamos a aprender mucho hoy, porque no ha sido fácil llegar hasta donde ella ha llegado. Así que, bueno, que sea ella quien nos cuente toda su historia. Y antes de entrar en materia, quiero agradecerles a ustedes por estarnos acompañando hoy y agradecerle a ella por venir a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Yureidi Pardo Montagut, bienvenidísima a este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Como siempre lo he dicho, ante todo, primero como mamá, después como profesional. Como lo has dicho, yo soy actualmente especialista en neuropsicopedagogía, en un mes magíster en neuropsicopedagogía. Esta carrera es un camino largo que he hecho para poder llegar acá. Inicié más o menos que en este interés hace 12 años, debido a que soy madre de 2 niñas muy hermosas, pero en una de ellas nos dieron un diagnóstico cuando teníamos más o menos 6 años. Al conocer el diagnóstico, para mí fue un reto demostrarle a la sociedad y al mundo entero que cuando nos dan un diagnóstico médico, si tenemos una red de apoyo y empezamos a educarnos para construir en ellos habilidades para estos chicos, logramos mucho. Entonces ahí inicié a hacer lo que es la normal superior, la hice aquí en Ocaña. Hice la normal superior, me enfoqué en un proyecto de investigación que hoy en día es mi colegio. Entonces ahí empecé a construir la malla curricular, todo lo que deseaba para el colegio, en pro de beneficiar a los niños que tienen un diagnóstico médico, mostrando que el diagnóstico médico siempre está en un papel solamente para que los docentes y padres de familia construyamos unos ajustes razonables en el medio donde está el niño, y con eso lo propiciamos espacios de aprendizaje. De ahí seguí a estudiar la licenciatura, soy licenciada en Educación para la Primera Infancia. Terminando la licenciatura, mi sueño, porque me tocaba con mi hija ir hasta la ciudad de Cúcuta a que me hicieran intervenciones neuropsicopedagógicas, y me tocaba cada 3 meses, íbamos cada 15 días, por eso en 3 meses, serán 15 días que yo me habituaba en Cúcuta. Y yo hace muchos años le dije a mi hermana, yo deseo estudiar esa carrera, en Ocaña no la hay, inicialmente porque soy mamá y veo la necesidad de que también tanto para un niño con un diagnóstico médico como también para un niño que nosotros llamamos normales, que para mí todos somos normales, Sí. Lo único que tenemos es un diagnóstico. Entonces le dije mi sueño. Y pasaron los años y pues gracias a Dios tengo una hermana
que empezó a decirme, listo, yo te apoyo. Y así fue en el camino, nos presentamos, yo estudié cada 8 días en la ciudad de Barranquilla, en la Universidad de la Costa, presencial. Yo me iba los jueves y volvía los sábados y empecé a conocer este mágico mundo. Si les digo la verdad, inicialmente pensé, wow, el primer día de mi clase, cuando llegué a mediodía, le dije a mi familia, No voy a esto poder. como que no voy a poder. Sí. Esto es muy duro, yo no conozco el cerebro, yo soy licenciada. Pero mi hermana ese día me dijo, mija, usted puede con todo. La vida le ha mostrado lo difícil que es, pero se ha podido. Entonces empecé a ser muy juiciosa, a estudiar, a decirle a mis profesores que me regalaran los libros. Cuando ellos vieron que yo hacía parte de Ocaña y al conocer Ocaña decían Catatumbo, porque en realidad Sí, aquí se le pone exactamente. dentro de nosotros. Y ellos me decían, wow, esta mujer viene de tan lejos y yo decía, yo quiero aprender. Y así fue aprendiendo, pero yo lo hice inicialmente por pasión a mejorar ciertas circunstancias en la vida de nosotros, porque veo que cuando un niño es bien acompañado, el diagnóstico médico queda atrás. Actualmente, pues, mis hijas cursan igualmente, mi hija cursa en la normal y en la universidad, estudia música, y ella aprendió conmigo esta maravillosa experiencia porque ella conmigo ha construido de qué son las barreras de aprendizaje, cómo aprendo, qué se me dificulta, qué puedo hacer. Tenemos una red de apoyo de psicólogos, terapeutas, música, ella estudió piano, estudió guitarra, eh, y ahí vamos. Lo que yo veo de esto es que a veces nos limitamos a un diagnóstico. Es importante que cuando somos papás aprendamos a que los diagnósticos médicos nos fortalece como personas. No es para decir que no se puede, sí se puede. Yo le he demostrado que se puede, porque si yo te digo, fui una niña desde muy pequeña con un control inhibitorio, ¿qué es eso? Yo soy una chica con TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que no me puedo quedar quieta. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando empecé a hacer la maestría y mi profe me decía, profe Yureidi, pero tú eres muy activa, tú todo lo puedes acaparar. Y me di cuenta que sí. Profe, o sea, tener ese diagnóstico es como esa, o sea, una ansiedad, pero más fuerte, o cómo es Es el tema un, del TDAH. el TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, que cuando hablamos del TDAH, hablamos que hacen parte de una ley, la 2216, que es la ley de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que para el caso del TDAH no es que el niño sea como lo caracterizamos ante la sociedad. Es un niño inquieto que no se queda quieto, que deja de gritar, que pregunta mucho, que habla mucho. No, es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta pues cerebralmente, pero que es un niño que lo aprende todo. Lo que pasa es que tenemos que darle los tiempos a ese chico para que aprenda y tenemos que hacerle los ajustes razonables para que en clases él pueda tener un control inhibitorio aceptable. Entonces, me di cuenta que yo también tenía un estilo de aprendizaje muy diferente a todos, que las cosas repetitivas me cansaban, que tengo que tener pausas en ciertas cosas, que yo misma tengo una agenda donde anoto ciertas cosas para poder avanzar. Entonces, los diagnósticos, como te digo, son aspectos importantes. Dentro de la vida, pues, nos han dado golpes fuertes, ¿sí? Como todo. Soy víctima de violencia. Mi papá fue asesinado en el 2020 y eso marcó mucho periodo en mi vida y fueron unos cambios estructurales muy grandes que viví porque yo fui la que enfrenté pues todo ese contorno y como vaya, declare, vaya y haga. Entonces me marcó mucho la vida. Desde eso, yo no estudiaba esta carrera, yo estudiaba Sí, una carrera aparte que es ingeniería mecánica. Me- ah, totalmente diferente. yo estudiaba ingeniería mecánica, pero la vida y Dios me tenía para otra razón de ser. Ahí, con la experiencia que viví, O sea, la profe Yureidi empieza a estudiar esta carrera a raíz de que su hija es diagnosticada diagnosticada, ¿cierto? Ahí ya se prende como ese, como eso, porque yo no, o como sea, para aprender a entenderla a ella, ¿cierto? A cómo educarla, y todo este digamos, y tema. también como por lo vivido desde la experiencia, ¿ves? Porque cuando somos golpeados por diferentes condiciones sociales, porque como se lo digo a mis chicos en clase, yo soy docente también de la normal superior de una materia que se llama neuroeducación y desarrollo socioemocional. Le digo a los chicos, para poder formarnos necesitamos genes, moléculas, necesitamos todo ese comportamiento de nuestro cerebro y sociedad, porque nosotros aprendemos por algo que tenemos en nuestro cerebro que se llama neurona espejo. ¿Ves? Profe, antes, es que esta palabra es bastante compleja, ¿sí? O sea, quería empezar por ahí porque
¿cómo explicarle a los que nos están viendo o a los papás, cómo entender neuropsicopedagogía? O sea, ¿cómo entendemos eso? Porque es una palabra bastante grande, que sí como que lo asusta a uno, pero uno, o sea, son 3 palabras, neuro, psicología y pedagogía también. ¿Cómo podemos entender El eso? campo mío es neuro, viene de la neuroeducación, pero cuando hablamos de neuro, hablamos de neurona. La Okey. neurona es aquella que está pues en nuestro cerebro y también tenemos presente lo que son nuestro sistema nervioso. ¿Ves? La neurona es aquella que todo el tiempo está activada y hace conexiones con otras neuronas para que se dé algo que se llama sinapsis cerebral y hagamos unos circuitos neuronales que es el que está todo el tiempo arriba para que estemos en constante aprendizaje. En Okey. este momento las dos estamos aprendiendo, ¿ves? Porque tenemos esas conexiones de que me preguntas, te respondo, o yo te puedo preguntar, me respondes y hacemos esa activación del cerebro. Entonces, cuando hablamos de neuro, es todo el campo neurológico que una persona tiene. Cuando tú y yo estamos acá sentadas, ¿listo? Donde somos capaces de mantener eso. Eso le hablamos de neuro. Cuando hablamos de psico, es psicología. Cuando nosotros como personas, desde el aspecto psicológico, empezamos a aprender, cuando vemos todas estas teorías de aprendizaje, cómo les involucramos en los procesos para que esas neuronas que están acá se activen. Cuando hablamos de pedagogía, es que yo conozco las redes neuronales, conozco las formas psicológicas de una persona y puedo aplicarle pedagogía. ¿Cómo Okey. hago una intervención pedagógica para resolver ciertas circunstancias? Digamos, ustedes dirán, no, pero ese es neuropsicopedagoga solamente para niños con un diagnóstico falso. Yo puedo ser neuropsicopedagógica para fortalecer campos cuando un papá quiere que empezamos a hacer una estimulación a temprana edad y los chicos empiezan a avanzar en procesos, porque nos encontramos en esos campos. Profe, devolviéndonos un poquito como a todo este tema de lo que es la neuropsicopedagogía, dijimos que no solamente se hace en base de chicos o personas que tienen ciertos diagnósticos, sino para todo el mundo. Y usted nos contaba también que tiene un colegio. ¿Cómo aplica usted todo esto en su colegio? O sea, hablemos de cómo llegó usted a tener un colegio y aplicar todo esto que sabe. Es un colegio que nace en Papeles del 2017, que es Papeles que bajo un proyecto de investigación que hice en la normal para poder ser normalista superior y con experiencia como mamá, me di cuenta que todos no podíamos aprenderlo de la misma manera. Entonces me dediqué a crearlo, ¿no? Para inicialmente para la gente, esta mujer que está haciendo, ¿por qué está haciendo eso? O sea, pero yo tenía unas metas claras, que era poder abrir un espacio y quiero aclararlo. Mi colegio no es como todo el mundo cree que es para niños con algún diagnóstico médico, no. Como lo dije anteriormente, es un colegio para todos los niños. Sea con diagnóstico o sin diagnóstico. Para nosotros, un niño con diagnósticos es un niño, un estudiante normal en nuestra aula, que cuando llegan con diagnóstico, pues tenemos que hacer los ajustes razonables para beneficiar al niño, pero los hacemos con amor, ¿ves? Entonces, en el 2017, yo creo este colegio en Papeles, yo hice el currículo en papeles, todo, yo lo tengo todo organizado con todo, es lo más de bonito. En el 2000, en plena pandemia, 2020, si no estoy mal, me retiré donde trabajaba el colegio y monté como una asesoría en pandemias en la sala de mi casa. Me salí para el garaje de la casa, ya amplié un poco más, con tapabocas, En plena viseras, pandemia. todo en pandemia, porque los papás estaban desesperados porque no sabían cómo enseñar a leer. Dios Entonces yo los aceptaba, pero con toda la seguridad cada hora. Pero cuando ya podíamos salir, ¿no? sí. En plena pandemia, cuando no se podía salir en marzo, no, como en abril, en julio. De ahí los papás me decían, nosotros queremos más espacio. Entonces me fui para más arriba de mi casa y abrí un apartamentico donde éramos 2, 3 profesores y yo empecé a educarlas. Yo ahí estaba estudiando la licenciatura. Empezaron a llamarme, ya pasó pandemia, ya podemos entrar, pero los niños en pandemia, pues los papitos, pues no, cuando somos papás no tenemos como las habilidades de ser docente, ¿ves? Sí. Entonces ya no tenía un piso sino 2 pisos. A este nuevo emprendimiento que nació en julio, yo le he puesto Jugando Aprendo en Grande, porque fue como mi hija y yo aprendimos muchas cosas, jugando, desde las terapias o las intervenciones que nos hacían en Cúcuta.
lo monté como acompañamiento educativo y estimulación para niños. El año pasado nos dieron la resolución. O sea, wow, fue un proceso, fue muy difícil porque cuando inicié como acompañamiento, que yo me sentía que era como, quería aportarle a la sociedad lo que yo me había hecho inicialmente en muchos diplomados. Yo viajaba a diferentes ciudades para conocer qué es línea media, para acá saber qué es recreos cerebrales. O sea, mi familia estuvo dispuesta siempre en ayudarme a que yo aprendiera cosas nuevas para implementar. El año pasado, el 24 de noviembre, nos dieron la resolución de Jugando Aprender Grande. Fue Maravilloso. Dios mío. ahí ese Es año, que todo ha sido esfuerzo. sí, muy duro. Súper. Em, el año pasado, yo hace 2 años empecé Jugando Aprendo Grande, era un acompañamiento, ¿ves? Entonces, decidí en octubre anterior a que me presentaba en la universidad, que iba a hacer papeles, porque mi hermana me dijo, yo te ayudo a hacer la especialización. Todo este tema del colegio como tal, eso empieza es por un sueño, porque Claro, ya detrás de cámaras habíamos hablado un poquito, y esa raíz de su hija, claro. ¿cierto? O sea, por eso a usted se le mete como esa semillita, como esa de querer ayudar a los demás niños. Sí, eso empieza, primero empecé como ser acompañamiento, porque yo soñaba siempre ser neuropsicopedagoga, ¿ves? Mm. Fue un sueño que me lo puse como en el 2017. Cada vez que la veía le decía a mi hermana, yo algún día seré ella, yo algún día estaré ahí, lo que me cueste. Y, o sea, siempre hablaba que sí se podía. Cuando empecé el acompañamiento y los papás creyeron en mí y viendo que yo estaba implementando lo que un día aprendí para beneficiar a mi hija, me di cuenta que ese lugar era mi lugar seguro y que yo no lo hacía sino por amor y pasión, ¿ves? Como por convicción se llama eso. Como por querer decir, yo puedo implementar no una educación tradicional, sino una educación diferente, donde el niño viva y experimente y aprenda a través del medio con buenos vínculos. Y empecé a forjar ese colegio. Entonces, antes que me dieran la resolución, yo empecé a hacer la especialización, no especialización, maestría. Yo me inscribí para maestría en Barranquilla y yo empecé a viajar cada 8 días. Pero cuando yo empecé la especialización, yo digo especializar porque me dieron el título, pero en realidad yo empecé la maestría, los viajes eran agotables, llegar a ser mamá, mis hijas estudiaban, hacían la una para confirmación, la otra para primera comunión, llegar el domingo a ubicarlas en todos los procesos de ellas, estarlas acompañando, en construir el colegio que estábamos, porque estábamos pidiendo la resolución, eran muchos documentos, muchas cosas, y tener que saber que yo llegaba un domingo, pero el jueves tenía que volverme a ir. Fue ayuda de mi mamá, de mi hermana, y pues pasé por separación, en ese tiempo también me separé. No, Dios mío. Tomé decisiones que debía tomar. Siento gratitud por el papá de mis hijas, tengo 2 princesas maravillosas, o sea, es una gratitud decirle gracias, me diste el motor de vida porque ellas son mi motor de vida. Sí hubimos, se presentaron, cuando uno se separa, hay que aceptar que por 2 bandos ocurre la separación, hay que ser muy maduro para aceptar que yo también me pude haber equivocado, que se presentaron de pronto cosas que no se debían presentar, porque yo duré en relación con el papá de mis hijas, yo me casé 20 años más o menos de matrimonio, entonces es un proceso, Mucho. un duelo duro, porque en el momento de la separación nosotros también vivíamos, él estaba en Barranquilla y yo en Ocaña, yo tenía dónde llegar, y de la noche a la mañana llegar a un hotel, llegar, o sea, volverme a acostumbrar a cosas, él era que me Y también orientaba. con un sueño, que era abrir el Un sueño. colegio, Y todo el esto. momento de decir, me separé, no tengo de pronto la ayuda de la separación, también fue duro, pero tuve una hermana que me dijo, aquí estoy yo, y mi mamá, aquí estoy yo, No, y pero ellas, apoyo aquí estamos impresionante. nosotras. Y empezar un proceso, porque estar en compañía de matrimonio es fenomenal. Yo no tengo nada que decir del matrimonio. Siento que es bonito pasar por las etapas, pero cuando ya iniciamos una vida solas, un nuevo capítulo en nuestra vida, a enfrentarnos a que tenemos que tener realidades seguras, porque aunque se lleven buenas relaciones, hay que tomar ciertos aspectos, y mal que él estaba en Barranquilla de Ocaña, tenía que cubrir ciertos aspectos, ser una mamá
aunque nunca he sido ausente, he sido presente, a pesar de que eh, estudio, trabajo y hago todo al mismo tiempo. Siento que la red de apoyo que estuve, que aprendí con el diagnóstico de mi hija, que todos tenemos que tener una red de apoyo, funcionó. Y las ganas de salir funcionó. Al terminar más o menos el semestre, ya los 2 semestres de la especialización, cada vez que me ponían trabajos, yo lo hacía en el centro de acompañamiento, ¿ves? Yo llevaba los videos de mis niños, todo lo que aprendía yo lo relacionaba y a los profesores les parecía que era innovador, que yo manejo una mesa luz, que yo te pueda explicar qué hace el área ejecutiva del cerebro con esta mesa luz, que la puedo reemplazar por una tablet, que lo puedo hacer, que los niños aprenden trazos, que los niños aprenden texturas, que ahí puedo traer figura a fondo, muchos conceptos que nosotros como padres no, y yo lo llevaba a Barranquilla y ellos me decían, y mis compañeros me decían, Yure, las ganas de salir adelante y de mi hija eran los que me llevaban pues a avanzar. Mi profe me dice, Yureidi, estamos inscritas con maestría, pero podemos pedir que nos den la especialización. Necesitamos que Ocaña tenga especialista y tú tienes un buen promedio. A mí me dieron, el día que yo me gradué, un diciembre, a mí me dieron el título como especialista, pero también me dieron una mención de honor por excelencia. Tenía un excelente promedio, a pesar de que yo me desgastaba leyendo, o sea, lo que yo sé es lectura, años de experiencia, muchísimo. De ahí no me habían aprobado el colegio, ese año no me lo aprobaron, me dijeron que no, me negaron la resolución. ¿Eso fue hace cuánto? Hace 2 años. Hace 2 años. Ya el año pasado seguí la maestría, ya otra vez viajar, otra vez exponerme a tantas cosas, a cambios. eh, eh, si les digo la verdad, yo acompaño lo que es investigación a estudiantes de otras universidades. Me sometí a hacer esas investigaciones por poder viajar, porque los costos de viaje, el hotel, la alimentación. Yo llegaba sin dormir a clases para devolverme enseguida. El año pasado empecé seguí la maestría, seguí mis procesos, avancé en el colegio y logré en septiembre visita, donde me dijeron que sí me dan viabilidad. Yo en octubre terminé la maestría, yo terminé materias en octubre, en noviembre me dan la resolución, pero ya para empezar, empezamos el proceso del colegio y empecé en diciembre, desde septiembre estoy aplicando la tesis. Nosotros con acompañamiento pues, de la doctora Milady Angulo, que es de Valledupar, que es psicóloga clínica y especialista conmigo, y Magista creyó en Ocaña, y yo le dije, vamos a trabajar con los niños de autismo. ¿Por qué dirán, por qué la profe Yureidi se enfocó en el autismo? Porque vi que es la población que tenemos más en Ocaña y es la más vulnerable, porque es la que me ha tocado estar ahí. Yo le dije, Mile, vamos por el autismo, creemos, en ese momento queríamos crear, era como estrategias pedagógicas, Okay. pero al hablar con nuestros asesores nos dijeron, no, ustedes tienen fuerza, Mile es buenísima, se acompañan, ella es psicóloga, yo pedagoga, y nos convencieron de crear un programa de intervención. Creamos un programa de intervención para niños con autismo, pero dentro de la primera infancia, o sea, de las edades tempranas. Entonces nos acompañaron varios profesores en la creación del programa de intervención. Lo socializamos con los papás en septiembre. Los papás creyeron en nosotros, nos dieron ese voto de confianza. y esa perlita preciosa que todos los papás tenemos, que son los hijos, nos los han entregado. Y nosotros hicimos 288 intervenciones, desde la más sencilla hasta la más grande. Terminamos en febrero de este año. Las intervenciones pedimos tiempo porque nos tocó contarle a la universidad que Ocaña había entrado en estado de conmoción y muchos de los niños venían de allá, muchos niños no podían venir, entonces nos tocaba cambiar las intervenciones con los niños y alargar más el tiempo. La universidad nos entendió y empezamos a darle fuerte. Terminamos y el 8 de julio hicimos defensa de tesis. Todo. ¿Hace nada? Sí. Dios mío. Pero fue, o sea, se me quebranta la voz. Tranquila. No, es maravilloso, profe, porque es el esfuerzo de todo lo que ha vivido. Ser una mamá súper guerrera, que era lo que hablábamos, ¿no?
detrás de cámaras. No olvidarse de ser mujer, porque mire, ahí como está de bonita, de poder usted seguir siendo esa mujer que quiere ser, arreglarse, de ser mamá, de querer ese sueño también, que es formar ese colegio, pero no solo por querer aprender a entender a su hija, sino también a otros niños. Y qué maravilloso que hoy en día Ocaña tenga una especialista como es usted, porque créame que para muchos papás hoy en día acá, y era lo que hablábamos, esa población a veces es muy olvidada. Los niños, o sea, no tienen cómo aprender, profe. Es difícil, pero te digo, se me levanta la voz porque en el momento de que nosotros hacemos la defensa de tesis, mis profesores no estaban, o solamente uno en Colombia, uno estaba en España y estaba el profesor Pedro, que es español. Y en el momento que nosotros hicimos defensa de tesis y convencimos de que funcionaba, nos dieron tesis meritoria. Imagínese, qué maravilla. De vivir, de escuchar a los papás, de decirme, profe Yure, mire, es que el colegio no me lo reciben, profes que me dicen que esto, poder vivir con ellos en carne propia, todo lo que ellos viven es fuerte, ¿ves? Es fuerte porque, como te digo, son cuidadores que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones de frustración, o cuando los niños gritan, les echan la policía, que porque los están maltratando. Entonces, al lograr, No entienden todo el no te entienden. proceso. Entonces, al escuchar nuestro jurado decir, wow, nos dejaron sin palabras, wow, ustedes cómo lo hicieron. Y en el Catatumbo nos decía Sí. Pedro, usted está Pedro decía, Yure, yo conozco, yo estuve hasta Cari, yo estuve haciendo investigaciones sobre cómo afecta la violencia en el aprendizaje en las regiones de Colombia. Entonces logramos que nos dieron tesis meritoria, es decir, que aprobaron el programa de intervención. Y no es para nosotros como clínicos o para personas clínicas, sino es para personas pedagogas. Son creados para docentes. ¿Cómo puedo intervenir con ese niño en mi aula? Entonces es como maravilloso saber que se ha guerreado duro, porque esa mujer que ven aquí ha pasado por Muchísimo. muchísimas que decirles a mis hijas, regálenme tiempo para poder estudiar, decirles a mis hijas, hoy no puedo, mañana sí. Si te das cuenta, me están acompañando en este momento, porque ellas cuando me ven, ella me dice, es que es el orgullo de nosotras. No. Eres el motor. Cada vez que yo me entrevistan, soy poco, casi no me gustan las redes sociales, ahora sí me muestro más, pero no me gusta como mucho, sí, me gusta más actuar allá, escondidita, que me vean más allá, pero ya nos dimos cuenta que esto es indispensable porque necesitamos que la población nos conozca Claro. para poder cualificar. Pero esta ha sido Yureidi y ese colegio es el motor de vida. Ya no es tanto por mi hija, porque tengo una hija que estudia una universidad, en una universidad virtual, estudia música profesional y estudia para docente en el segundo semestre. Mi hija sacó 2.98 en las pruebas de estados sin ajustes razonables. A mi hija la preparé para que entendiera que sus barreras no eran barreras, sino eran el principio de que ella se esforzara. O sea, hoy en día los médicos que la ven dicen, su hija tiene algo, es increíble. No, pero fue una mamá que me quité. Muy presente. Sí, y que me quité ese casco de decir es imposible o no, mi hija no lo tiene, decir listo, ¿qué tenemos que hacer? Aunque suene feo, pero es a tenerle pesar de pronto, porque los papás tienden a eso a veces, ¿no? O tendemos a eso, Pero ¿cierto? sabes que el pesar, no, porque cuando les tenemos pesar los limitamos. Exacto. Yo le dije, mi hija tiene un diagnóstico porque su cerebro aprende diferente, pero no es Exacto. diferente a nadie, porque digamos, cuando ella hace foros filosóficos, como decirte que ya los neuros ahorita vamos a buscar que nos miren el diagnóstico y nos vuelvan a dar un diagnóstico. Y eso es lo que yo creo que los papás deberían llevarse también de esto. O sea, es el que si en algún momento nuestro hijo tiene algún diagnóstico, no hay que tenerle pesar, o sea, hay que, Dios mío, la aceptación, que era lo que hablábamos hace rato, que sí es muy difícil, porque eso debe venir con un acompañamiento psicológico y demás. O sea, es un proceso realmente muy, muy arduo y difícil, pero que al final de cuentas somos nosotros los que los hacemos a ellos. Nosotros somos lo que limitamos, nosotros somos los que le decimos vaya con el mundo. Exacto. ¿Ves? ¿Por qué te digo eso? Porque hoy en día puedo decir que para mí un diagnóstico médico existe en una hoja para que me digan qué tengo que mejorar, nada más. ¿Qué tengo que ayudar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo aporto yo?
no a que yo diga es que es así y ya, no. Sí. Los límites los tenemos nosotros. Creo que en la vida todas, porque todas hemos aprendido a hacer esa red de apoyo. Yo tengo mi psicólogo, nosotros vamos a terapia de psicología, obvio, Todas. todas, porque yo digo que hoy en día todo el mundo debe ir, ¿ves? Te digo algo que va a sonar fuerte, pero Caña es un municipio muy arraigado, donde siempre nos han dicho que llorar es malo, Que el psicólogo también. que el psicólogo es malo. A los hombres los tienen que no pueden entrar a la cocina, Que no pueden llorar. que no pueden llorar. Entonces, culturalmente necesitamos hacer catarsis. ¿Qué es eso? Buscar un lugar donde yo me pueda desahogar y hacer mi catarsis y enfrentarme al mundo. Porque cada vez que una mamá le ponga una limitancia a un niño de engrudarse las manos, le está cerrando las puertas del mundo. Es tan simple como eso, ¿cierto? O sea, los niños y las personas que tienen un diagnóstico médico, yo conozco médicos con autismo, médicos Y eminencias. y eminencias. Conozco, tengo amigos con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, astrónomos, con maestrías en astronomía. O sea, todo va en lo que nos pongamos en la cabeza como padres. El consejo como padres es no limitar a los hijos, es ayudarlos a construir el mundo desde como ellos lo ven. Exacto. No Que es como lo ven. como muchos no lo entienden, ¿cierto? O sea, y yo creo que también es parte en todo lo que hay afuera, en ese señalamiento y en ese juzgamiento de que tu hijo es así, tu hijo es, y yo creo que uno de papá, porque sí, ahora que, digamos, para los nuevos papás, ¿no? O sea, estos, como yo que apenas tengo mi bebé de 4 meses, es escuchar, ay, pero es que el hijo de aquella es tal, pero es que el hijo, y se llena uno de eso. O sea, realmente uno empieza como a limitar al hijo, a tener, a querer esconderlo para que el otro no pueda hacerle daño. De pronto creo que es Y eso creo que el también. más daño que hacemos cuando aislamos a nuestros hijos somos nosotros como papás. Le cerramos las puertas del mundo por ser prevenidos. Sí lo somos, te digo, somos mucho. Porque como te digo, la vulnerabilidad que tiene el papá es muchísimo, es muchísimo. Te podré decir yo que escucho todos los días una historia distinta. Sí. Todos los días el papá me cuenta algo distinto, ¿ves? De lo que pasan, de lo que viven, cómo no, que en la terapia, que esto, que lo otro. Entonces, es como darle la oportunidad a nuestros hijos a que sean ellos. Es que si yo cierro la puerta, se cierran todas. Pero si yo abro, y como mamá me intereso, no quiero decir que todas debemos estudiar, no es imposible. Pero si yo como mamá me intereso de algo, empecemos a leer un poquito, si no tengo la posibilidad, pero leamos de lo que está viendo mi hijo para que yo pueda también defenderlo. Porque es que si te damos cuenta, cada uno tiene un mundo diferente. Sí, 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 total. Digamos, a mí me gusta el rockcito, fui criado música clásica, pero allá les puede entrar el vallenato. Quiere decir que yo soy mi mundo, él es su mundo, ¿ves? Así es para todo en la vida. Tenemos que entender que neurológicamente todos somos distintos. Que sí tenemos rasgos físicos como las hijas de uno que se parecen a uno, porque como te digo, eso va en genética, Sí, pero que ellas no pueden ser Yureidi. Es lo que siempre les digo. Porque, ve, su hija, y esa es su hija, sí es mi hija, pero es que yo ya no puedo ser Yureidi. Yo soy sí, sí. este gencito, este es Yureidi, sí. Yo Un la, mundo es totalmente aparte, y esas comparaciones también son fuertes, fuertes, fuertes. Sí hay diagnósticos más fuertes que otros, sí, es cierto. Que hay otros niños que de pronto sus habilidades no son las mismas de que tenga mi hija, que le gusta, mi hija toca piano, toca guitarra y ahora se compró una arpa, ¿ves? Pero gusta la son música. la música, pero hay otros que les gusta la natación, hay otros que les gusta. ¿Qué debemos hacer? Apoyar a nuestros hijos cuando tengan un gusto específico, porque por ahí es, y no compararlos. Profe, volviéndonos un poquito al tema del colegio, ¿cómo es esa vivencia día a día en su colegio? O sea, ¿cómo es? Porque ya habíamos dicho que no solamente es un colegio para niños con diagnóstico, sino también Sí, es para... un colegio, como colegio. decir, Es un José colegio. Eusebio, Sí. el mío es un centro educativo, como decir, el centro educativo, digamos,
José Eusebio Caro, que esa Sí. sí una institución, hace parte igual, es así, la misma estructura, cumplimos los mismos requisitos, tenemos. La única diferencia es que mi colegio tiene un enfoque neuropsicopedagógico. ¿Qué es eso? Que yo tengo la oportunidad de hacer, como hice esta semana, intervenciones. Esta semana trabajé sistema límbico, lóbulos, trabajé movimiento, seguimiento de normas, instrucciones. Entonces los papás saben que cuando hago intervenciones va a estar conmigo y es una intervención. O sea, ahí en el colegio encontramos niños con diagnóstico y niños que no tienen Un diagnóstico diagnóstico y están estudiando todos a la par, a la par, en las Sí. aulas, como manda el Ministerio de Educación Nacional. Esa es la sin educación. exclusión, sin nada. O sea, simplemente lo que aprende uno lo aprende el otro, pero Sino que con hacemos los ajustes los razonables. ajustes razonables. Digamos, tampoco cuando tiene un diagnóstico, tampoco tengo maestros sombras, ¿Qué quiere decir eso? que el niño tiene que ir con un maestro a estudiar, no. El niño va a estudiar Solito. solito y nosotros nos encargamos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que si tenemos un colegio y más desde el perfil mío, ¿no? No quiere decir que todos, sino que yo tengo ese perfil, pues yo he educado o cualificado a mi personal docente, que es maravilloso, y todo lo hacemos a través del juego. El colegio se llama Jugando Aprendo en Grande. Ok. Entonces, todo el principio de nosotros es del juego. Entonces, ¿qué hacemos? Si vamos a enseñar sumas, lo hacemos con el juego y después lo plasmamos en el cuaderno. Es como muy didáctico Sí, para Pero que porque aprendamos llevamos fácil. nosotros en la planeación que ven diariamente, se llaman planes de clase, nosotros planeamos bajo el diseño universal del aprendizaje DUA 3.0, que es un diseño universal de aprendizaje para todas y todos. No importa si tienen o no tienen, es para todo el mundo. Ok. Esto nace del DU, que es el diseño universal arquitectónico. Eso que vemos que en los semáforos tiene sonido para que las personas con discapacidad visual sepan cuándo pueden transitar, porque hay un pítico especial que aquí ¿Qué les indica? que les indica, aquí lo tendría la catedral. No sé si todavía funcione. Ellos saben cuando pita de esta manera, pueden cruzar, cuando no está pitando, tienen que hacer el pare. Ok. Desde ahí de las rampas se dieron cuenta que este diseño universal arquitectónico podía generarse para la educación y diseñaron el diseño universal del aprendizaje, que trabajamos bajo redes neuronales y principios neuronales. Entonces, Wow. cada momento de la clase tiene su red y su principio, motivación, y empezamos afectivos, a trabajar lo que es la afectividad, todo lo que es lo estratégico y de reconocimiento, que son los 3 principios, las 3 redes principales que tiene. Y las redes las vamos incluyendo en eso. Entonces hay un momento en el juego que está la motivación, que es el juego, que es el reconocimiento, cómo el niño reconoce ese número que aprendimos a contar, cómo lo reconoce en sus actividades y cómo lo puede explicar cuando él sale, hace. Y nosotros manejamos todo lo que son los indicadores de Bloom, que es desde el indicador más sencillo al más grande, pero con el mismo significado. ¿Qué es eso? Que el niño que tiene la habilidad de poder expresar, entonces hace su exposición de la manera que la puede hacer, pero este niño que no tiene la habilidad de hacerlo, pero sí tiene la habilidad de pronto de explicarlo a través de, digamos, en ciencias, lo que sea, una célula. Hay un niño que va a poder hacer un cartón y una cartelera y va a poder explicar la ciencia a través de la cartelera, pero va a tener otro niño que le queda más fácil explicarla, es entregando la gelatina y que se vayan comiendo las partes de la gelatina Ok. y vayan aprendiendo qué es una mitocondria, qué es el núcleo. Entonces, Porque todos aprenden diferente, o sea, todos los seres humanos sí, aprendemos la distinto. taxonomía de Bloom, nosotros llevamos esa taxonomía a mirar lo mucho que podemos hacer y esto, porque todos no tenemos la habilidad. Si todos fuéramos matemáticos, pues todo sería así. Sí. Pero hay un niño que en matemáticas le cuesta más, entonces empezamos con la taxonomía de Bloom, de que él pueda lograr lo del otro, pero empezando desde lo más a llegar a lo más macro. Lo mismo es si todos escribiéramos como muchos De lo hacen, que es hábil cada niño. aprovechamos las habilidades que tiene el niño para potencializar el aprendizaje. Entonces, por eso te digo, es un colegio normal para todos los estudiantes. Lo único es que hay una diferencia, que yo hago estimulación, que yo les hago esto, que mis profesoras saben conciencia fonológica, como lo acabé de enseñar, que ellas conocen el diseño universal del aprendizaje, que ellos saben qué es una red neuronal,
que ellos saben que cuando vamos a hacer educación física lo podemos hacer transversal y podemos hacer números y letras al mismo tiempo, lo hacemos brincando, entonces estimulamos propiocepción, vestibular, introspección, lo que no No, qué conocen. maravilla. Y hacemos en el colegio algo que nos pide el Ministerio de Educación Nacional y Bienestar Familiar, que son las transformaciones de ambiente que están en las bases curriculares de educación inicial. Somos un colegio que potencializamos a todo el mundo, o sea, vemos cuáles son las habilidades, siempre buscamos las habilidades de todos y por la habilidad, al niño que le gustan los dinosaurios, pues le enseñamos colores con dinosaurios y aprovechamos el dinosaurio para que todos aprendan nombres de Espectacular, pronto me que no se parece. sepan. Entonces, eso es la educación que estamos buscando, como la hay en muchas partes. Pero esto nace con la Eso ya es necesidad. otro nivel Sí. prácticamente de educación. Más adelante, pues los sueños, porque los sueños no se deben quedar acá, es construirlo y tener un colegio con muchas más cosas, digamos, con muchas más cosas, Maravilloso. pero toca ir suave, Poco a poco. porque tenerlo en 4 años es una bendición. O sea, haberlo podido mantener en 4 años, yo creo que ha sido magnífico y siempre tengo que decirle gracias a esos papás que creyeron en mí. O sea, que se arriesgaron a decir, esta mujer tiene un sueño y está viendo la educación diferente y vamos a aportarle a eso y tengo que decirle gracias. Que si te digo, hoy me preguntan, a pocos semanas de recibir mi nuevo título como magíster, creo que mi ejercicio de aquí adelante es construir una sociedad más segura para niños con o sin discapacidad, que aprendamos que ellos tienen que vivir sus propias experiencias, que Y ellos sus tienen propios procesos, procesos sin comparar. sin comparar, sin medir, sino que disfrutemos la maternidad y la paternidad, porque es lo único que nos queda. Y si la disfrutamos, le vamos a dar al niño una estabilidad emocional Y la seguridad, y sí. seguridad. ¿Por qué? Porque todo el contacto que tiene el niño con papá y mamá madura el cerebro. El papá da estabilidad de seguridad, la mamá da amor, da estabilidad, da confianza de escucha. El papá determina mucho en lo que es la perspectiva del niño, en la que es la autonomía, en la que es la confianza. Cada uno de nosotros en el rol de padres tenemos un rol también fundamental. ¿Ves? La mamá está para escuchar mucho, escuchamos mucho los hijos, el papá llegó, escuchó y le digo, pero hijo, mira tal, y la mamá buscamos como Con más esa seguridad, ¿cierto? El papá es sí, y el papá se convierte en un determinante muy importante para tener una buena autoestima. Marca la vida de todo niño, de todo niño. O sea, todos, y creo que todos empezamos a pintar, ¿qué me daba mi mamá? ¿Qué me daba mi papá? O estábamos niños, ¿qué hacía con mi mamá? ¿Qué hacía con mi papá? ¿Ves? Desde lo mínimo de enseñarle ya a tu bebé a los 4 meses de leerle un cuento antes de dormir es fundamental. ¿cómo hacen ustedes para que los niños sepan que los otros con diagnósticos no son diferentes a ellos? O sea, no sé si me hago entender Sí. en la pregunta. Es esa, porque se ha dicho, ¿no? Que ahorita el tema de ponerle psicólogo a los niños también es súper fundamental, que ahorita todos deberíamos ir al psicólogo y hacer terapia porque realmente no es para locos. Hay que decir eso porque yo creo que hoy en día El paradigma que se sí, tiene. es como que el psicólogo va al que está loco y ya, o sea, no, eso hay que hacer terapia porque realmente venimos también de crianzas, eh, pues Maladaptativa. sí, o sea, que para unos han sido buenos, para otros no, pero en definitiva todos deberíamos ir a terapia. ¿Cómo hacen los niños en su colegio para no excluirse ellos, no? Porque siempre los niños son, ¿cómo decirlo? Como con esa inocencia de que, ¿por qué él hace eso? O le cuenta a la mamá o al papá, ¿no? O sea, mamá, hay un niño que hace esto. Entonces el papá va y le dice al niño, no sé, porque es así, es diferente, o es raro, o es... Mira, es más fácil llegarle a un niño que llegarle a un adulto. Si me preguntas en este largo camino, siento que la limitancia lo dan los papás. Es que ¿por qué mi hijo tiene que estar con él si él es así? Sí, a eso me refiero. Entonces, con los niños es más fácil. Con los niños a través de juegos podemos llegar a ellos. Digamos, cuando hay una discapacidad notoria puede ser visual o puede ser física, explicarle la silla de ruedas o explicarle por qué tenemos que activar. Ellos lo aprenden con el juego. Empezamos a hacer sensibilización. Digamos, hay que sensibilizarle al niño de que no le diga,
porque se llama discapacidad visual, ¿ves? No se llama ciego, que es algo que para mí es fatal. Y ese ciego no hay que decir, mira, no, él tiene su nombre. Pepito Pérez, Sí. se llama Pepito Pérez. Es un niño normal, con todo. Ellos empiezan a hacer preguntas, pero antes de hacer las preguntas, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio con ellos, demostrarle que el mundo, digamos, cuando es discapacidad visual, que el mundo lo puedes entender sin los ojos. Un trabajo es usar los sentidos, como muy bien lo dije. Entonces vamos a probar qué es esto. Vamos a taparnos todos los ojitos y vamos a empezar a decirle, amor, a tu mano derecha hay una manzana, vamos a cogerla, vamos a olerla. A tu mano izquierda hay un colbón, vamos a usarlo. Mira esto. El niño se da cuenta que no necesita sus ojos, que yo le doy ese puente para la conexión y él lo entiende. Ya el niño no va a decirle, ¿por qué no ves? Ya él me entendió con esa actividad que el niño también puede hacer lo mismo que él. Ok. ¿Ves? Es como esa sensibilización, pero se hace a partir del juego. Digamos, yo tengo niños con Down, pero para nosotros no ha sido, porque ellos son muy amorosos, muy todo, o sea, aprenden a leer, a escribir, y los niños juegan normalmente. El paradigma lo tiene el papá. El Y niño no sabe. es difícil también como llegar a sensibilizar a los papás, ¿no? Porque por lo menos aquí estamos en una población que a veces no se deja. O sea, el tema del psicólogo lo tiene muy, o sea, como muy aparte, que era lo que hablamos ahorita, como que el psicólogo es para locos, como que porque mi hijo va a estar con aquel si es totalmente diferente, o mi hijo de pronto, si lo tengo allá, entonces no va a aprender lo que yo quiero aprender porque los de allá van más lento. O sea, hay temas Es con que los yo te papás digo, difíciles, es porque no que, todo el mundo entiende los procesos, ¿no? es que estamos aventurados a que qué hijo es mejor que el otro. Sí, lo que hablamos ahorita, ¿no? Es una Sí, competencia de que, mira, fuerte yo en te digo, eso. están bien las escuelas que mandamos a los niños a que hagan un deporte en la tarde, pero es que hay papás que nos pasamos. Están todo el día en clases, tienen asesoría, tienen natación, tiene tenis, tiene inglés, tiene música. O sea, el niño tiene una agenda mayor que Que un que adulto, un o adulto. sea, súper apretada. Y uno le va a decir, mira, papito, no, el niño tiene una agenda muy fuerte. O sea, no es niño, es porque estamos supliendo un montón. Sí, son cosas buenas, pero hay que darle el tiempo que sea niño, ¿ves? Lo mismo pasa con los diagnósticos médicos, porque es que los papás son los que ponen la limitancia de todo, ¿ves? Es como otra cosa. Nosotros los papás todo el tiempo es buscándole como un ajuste a algo que esté pasando, una defensa de algo. No es que lo hizo porque es que vio al otro, Como justificando todo. sí. Entonces creo que con nosotros, mi salón es convencional, niños, vos ves una población que vos decís, mira qué bonita. Puedes llegar en la mañana y O sea, los papás no tienen ningún inconveniente con llevar a su niño que no tiene diagnóstico a que aprenda con otro niño que tiene un diagnóstico. O pero es sea, que eso es lo que, eso, eso es que ya eso se tiene que convertir en algo importante. ¿Por qué? Porque es que ya están los decretos donde nos dicen que los niños deben ser escolarizados en aulas normales. ok. O sea, ya nosotros tenemos que ver la necesidad de que esta política pública avance, ¿ves? ¿Por qué? Porque es que el paradigma o el rótulo que tenemos nosotros los adultos es lo más duro que hay en la vida. Porque si te digo, si un niño de X o Y entró en una crisis, ¿y qué hacemos cuando el papá está tratando de calmarlo? También empezamos a, a saturar ese papá. Sí. No permitimos que el papá tome las medidas para hacerlos. ¿Por qué? Porque es que no, que esto. No, tenemos que mirar el contexto. Digamos, hace bastante yo tuve la oportunidad de vivir un episodio pues en Barranquilla, donde un chico tipo 15, 16 años entró en una crisis en un centro comercial. ¿Por qué entró en la crisis? Porque la mamá lo tenía acostumbrado a que le daba un helado de X, a no hacerle publicidad, de X negocio. Entonces, ese día la mamá le compró el helado, pero no tuvo para las 2 bolitas que le daban siempre. Allá en ese negocio sabían que él tenía el diagnóstico autismo.
Y ellos le echaron la bolita y el chico entró en frustración, que eran las dos, por lo que decimos, tiene Sí, que son rutinarios, y es son... todo. La mamá en el centro comercial, él se tiró al piso, tenía 15 años, pero entró en shock de lo que él quería. Entonces yo me paré y le pregunté a la mamá, ¿su hijo tiene un diagnóstico? Es para ayudarla. Y me dice, sí, tiene autismo. Entonces yo llegué y le dije, ¿cómo te llamas? Y empezamos, yo empecé tanta y él no quería aflojar. Entonces, ven, vamos a jugar, vamos a respirar. Empezamos, yo lo calmé y yo le pregunté, ¿qué es lo que tú deseas? Y él me dice, yo quiero mi helado con mis 2 bolas. Listo, vamos a comprarlo. Yo, vamos y nos comemos. Y me dice, ¿cuál es? Fuimos y lo compramos y yo le dije al lugar, si ustedes saben que él tiene autismo, pues esa bola que se le van a dar completa, pues échenle media azul y media rosada. Y ayudamos a esa mamá. Ok. Entonces ellos ese día me dijeron, wow, qué enseñanza. En ese momento bombardearon a la mamá porque llegó, porque él se autolesionaba y yo lo cogí, lo canguré y le di protección y yo miré y le dije al policía, el chico tiene un diagnóstico, por favor, necesitamos que todo el mundo salga del lugar, necesito calmarlo, él está frustrado, necesito darle un lugar seguro, ustedes no lo están proporcionando, no lo estamos maltratando. Entonces él me dice, ¿y usted familia? Le dije, no. Yo estudio aquí una maestría en neuropsicopedagogía, yo soy especialista y déjeme actuar que yo puedo sacar al chico de crisis. Lo logramos. Pero mira la sociedad. Sí, es que eso también es complejo. ¿De qué hizo la sociedad ahí? Y tan grande una pateleta. Sí, Eso es grosería. es lo Pero primero, ¿no? nada, Que dice la claro, gente. porque dentro de su diagnóstico él es más cerrado, ¿ves? Porque es que el autismo tiene niveles, pero no es de los niños, ¿no? Es de nosotros. Sí. Es el nivel de acompañamiento, porque la gente dice, ese niño que es nivel 1, no. Ese niño, si está en el nivel 1, quiere decir que necesita poco acompañamiento mío. En nivel 2 es que necesita que yo lo acompañe más para que termine. En el 3 es que necesita ahí con él, ¿ves? Pero no es de él, es mío como docente o mío Como como papá, cuidadora, como conmigo cuidador. como papá. Sí, es mío. Los niveles no son de ellos. El diagnóstico no es un nivel. ¿Y qué grado? No, tampoco. Los grados no existen en el autismo. Es igual que en el autismo hablan mucho de Asperger. Ya eso no existe. Eso quedó con el DSM-5, dijo que el Asperger hace parte del autismo y ya. O sea que antes le daban Asperger porque Asperger tenía autismo o tuvo autismo, De pronto era como más funcional, más emocional y eso. A todo el niño que no ese es Asperger. Ya los diagnósticos no podemos decir que es Asperger. Trastorno solo espectro autismo. autismo. Así se llama, trastorno espectro autista. DSM-5, ¿que va a cambiar por condición? Sí, hemos escuchado que va a cambiar, pero es trastorno espectro autista, ¿ves? Ok. Pero ya no es Asperger. No, es que usted me puede dictar una conferencia para el Asperger, es que me llegó un niño Asperger. No, eso ya no existe. Sí hace parte, pero ya no existe como una connotación, porque a eso se le llama segregación. También es como una inclusión, es decir, no, con este sí, si tiene Asperger, pues con este sí lo matriculo y a este no, ¿ves? Ya. Entonces empezaron a entender que era Que era autismo, general. que todos tienen diferentes tipos, pero Pero en que a fin de manifestación. cuentas O es sea, autismo. cuando hablamos de tipos no es que tengan, sino cuando hablamos de esto es que tienen diferentes patrones comportamentales, puede ser que este sea verbal, este no sea verbal, eso es lo que hablamos, pero Ok. porque el autismo no hay un niño igual. Igual que nosotros tampoco somos iguales. Entonces, eso es lo que connota pues todo esto. Sí, y hablábamos que la sociedad no es difícil el tema porque es que sí falta mucha educación y empatía también. O sea, para poder entender el tema de las discapacidades, eh, Hay discapacidades, trastornos del medio. Si trastornos, te hablo de los trastornos, están los discalculia, disgrafia, dislalia, dislexia. Hay trastornos específicos y no específicos del aprendizaje. Hay trastorno de alimento, trastorno de sueño. O sea, hay cantidades de trastornos que la gente no conoce. sí, Yo un te montón digo, de diagnósticos. si un papá le da el celular al niño y se trasnocha y llega el otro día a clases, no te va a aprender, porque hay unos determinantes del aprendizaje. Alimentación, Sueño. sueño, está todo lo que es nutrición también, porque aparte de la alimentación hay algo que llama porque vos puedes alimentar a tu hijo y le das tal cosa, pero eso no es alimento, que está la nutrición,
¿ves? Es lo que hablábamos, ¿no? Con el Sí. tema del teléfono, que ya ellos comen viendo el teléfono, pero no se nutren. No sé. O sea, la comida pasa prácticamente derecho. Entonces el papá empezamos a desviar un poco, entonces todo esto ocurre, ¿ves? Entonces hay cantidades que podemos hablar, muchísimos, hay muchísimos que se están evidenciando y que están en el DSM-5. Entonces, y decirle a la comunidad en general que no diagnostiquemos niños. Vemos un niño moviendo una mano, no, este tiene tal cosa. Vemos el otro, no, este es tal cosa. O sea, Sí, no lo hagamos. que ni siquiera, o sea, no nos estamos educando y solo estamos señalando ahí, o sea, todo el tiempo. A mí me preguntan, yo le digo, no, pues tiene ese movimiento, pero que hay que hacerle un estudio, hay que hacer una valoración, hay que hacerle unos test, hay que hacerle una prueba genética. Okay. La prueba genética marca el autismo. O sea, ¿y cuánto dura la prueba genética? 3 meses. Haciéndose O esa, sea, se hace y duran 3 meses para algunas partes, algunos consultorios son 6 meses que para dar la prueba, porque hay unos patrones que sí son genéticos. Cuando no encuentran genética, se van a hacer más estudios para decir si es autismo o no. Pero por ahora o empiezan cualquier otro trastorno trastorno. neurodesarrollo. Es que yo siento que una de las situaciones, no sé, o sea, es aprender a educarnos para poder nosotros entender también Y todo aprender este cómo dar información y recibir información. Porque si te digo, en el lenguaje que tenemos verbal y no verbal. Tus ojos hablan. Tu forma como miras habla. Por eso es que ustedes ven tantísimos papás con niños con un diagnóstico publicando sus estados. No nos tiren tan duro. Estamos haciendo todo lo posible por darle una calidad de vida. Sí. ¿Ves? Porque eso es lo que conlleva que uno empiece a indagar. Pues hablas de un papá que tenga un diagnóstico poco conocido y él te cuenta que es todo, se lo sabe todito, porque le toca leer para documentarse, para saber qué es, cómo lo hace. Educarse. Empieza a educarse para educar el mundo que lo rodea. En Porque los definitiva, sí chicos, es como otra cosa, cuando el chico va creciendo, hay que buscar el equilibrio entre el psicólogo para decirle a nuestros hijos qué tiene y por qué nos toca hacer el aprendizaje de otra manera. Es fundamental. en definitiva, sí hay que empezar a educarnos. O sea, llegar a decirle, bueno, vamos a ir y que empiece, mira, tú fuiste diagnosticada con esto. Sí, ellos te encontraron esto, pero en la vida puede cambiar el diagnóstico, porque a veces hay equivocaciones, ¿listo? Entonces tú fuiste diagnosticada con esto, pero no, sí, yo me doy cuenta que no. Bueno, ¿cómo aprendes? ¿Cuáles son tus barreras que encuentras en el medio de aprendizaje? Y empiezan a decirlo. Porque es que hay algunas personas que dicen, es que ella, la barrera que veo que no aprendes porque es tímida. No, eso no es una barrera, eso es su forma de ser. La barrera que hay es que porque el docente no sabe llegar a esa chica tímida para que se exprese, no le toca o no conoce cuáles son sus gustos para que ella hable en clases. Entonces tenemos que diferenciar entre barreras y entre formas de ser de nosotros. La timidez no es una barrera, es una forma de vida que cada persona adquiere. No todos somos así, espontáneos. A mí me preguntan, ¿vas a entrar a esto? A mí me da pánico. Cada vez que yo voy a hablar en una conferencia, los 5 minutos me los tomo yo y ya después que cojo confianza, ya yo pierdo el miedo. Sí. Pero como todo, a mí también me preguntan, ¿pero eres neuro? No, yo aprendí algo muy importante. Lo que a mí me deja la maestría y el estudio que hice ahorita fue a validar mis emociones, a decir, lo siento o quiero llorar, te pido disculpas, no quiero hablar. Es necesario que lo hagamos por la introspección. Porque es que nosotros dejamos pasar los límites que nos dan y nos afectamos emocionalmente. Profe, ¿qué podríamos, para cerrar este episodio, decirle a los papás y a la sociedad en general? Pues para mí es decirles a la comunidad en general que no sigamos con paradigmas ni con rotulaciones a nadie. Que veamos a todos como una potencia. Cada uno tiene su propio brillo. Todas las personas brillan, pero hay que permitirlo que ese brillo se dé.
No opaquemos a nuestros estudiantes, no opaquemos a nuestros hijos, no comparemos, no busquemos complacer a una sociedad, busquemos avanzar en los procesos de ellos. Sí, no dejar atrás, estar pendiente de cada proceso de nuestros hijos. Ser observadores. Ser observadores. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que a pesar de que sean nuestros hijos, son diferentes a nosotros. Y de que mis dos sean hermanas, las dos no son iguales. Si nos vamos a hacer la comparación que está mala, yo podría decir, en el momento que me digan, vamos a comparar, ¿yo qué podría decir? No, ella es... Más bien resalto las habilidades de cada una. Ella es, pero mi otra hija también lo es. Ella es paciente, ella es, yo le digo a la gente, ella cuando ustedes llegan, ella casi no sale, le gusta más la intimidad, estar más estudiando. Mi hija menor es más activa, mi hija es de hacer maquetas, mi hija es de preguntar, mi hija es de, ¿y por qué esto? Porque la otra no pregunta. Son diferentes, son dos mundos diferentes que me aportan a construirme como mamá. Porque siempre he dicho, a veces pensamos que venimos a enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos nos enseñan a nosotros. Yo nunca pensé, nunca en la vida, que yo iba a amar tanto esto, y hoy doy gracias a Dios porque me permitió ser una mamá que pude decir, wow, conocí todo y lo di todo. Y puedo decir, no nos quedó nada grande. Y siempre, ella está siempre al lado mío y le digo, nosotras podemos con eso. ¿Quién dijo miedo? Siempre le digo, sí hay cosas que molestan de la sociedad, por eso te digo, cuando nos preguntan algo y ella me mira, yo la miro y le digo, no le pare bolas, eso no sabe qué es lo que está pasando, porque a veces me toca hacer así, invitación para colegios, para instituciones, para todo lo que es alcaldías, secretarías, todo lo que es registraduría, hospitales, apretamos a aceptar las diferencias individuales que tiene cada persona. No a todos nos gusta que nos taladren un diente. No a todos nos gusta que nos cojan el cabello. No a todos nos gusta que nos abracen. A esos también se les llaman lenguajes del amor. Entendamos el lenguaje que tiene mi hija. Yo soy muy afectiva, ella no lo es. Pero también tengo que entender que es su forma de mostrarme cariño. Que de pronto no me dice una palabra, pero sí me acompaña. Okay. Es como decirle a la sociedad, no vamos contra los papás que tienen niños con un diagnóstico médico. Apoyemos a ese papá, seamos esa red de apoyo. A los colegios, tener la red de apoyo para estos estudiantes. Por favor, aplicar el PIAR. Es fundamental. Empaparnos qué es el DUA. Conozcámoslos. Si no tenemos, busquemos quien nos capacite. A los docentes, amor y vocación. Diría que al gobierno en general, que le pongamos una mirada más profundo a todo lo que viven nuestros padres cuidadores y a nuestros niños diagnosticados. A todos, si ponemos un granito de arena, vamos para lejos. Y a los papitos que están formándose, a que vean a sus hijos como ese motor maravilloso de vida. Que nos lo dio Dios por algo, sí, es un regalo, pero que también hay algo que aprendemos y que se llama neurona espejo. Que seamos esa neurona espejo, que enseñemos valores, cuidados del otro. Porque si yo no cuido al otro, se destruye, ¿ves? Y estar pendiente de todo, ser muy observador. Y que nos agarremos de la mano y no nos soltemos jamás. Porque cuando somos papás con un diagnóstico médico, el mundo nos da la espalda. Todo. Hasta a veces familias. Sí, Conozco diagnósticos donde la familia dice, si viene sola, la acepto, pero si viene con su hija, no puede entrar. Seamos más amor. Y empáticos. Que pensemos que lo que el otro le voy a hacer al otro, si le va a gustar. Y guardemos nuestras palabras antes de destruir el otro. No hagamos comentarios fuera de contextos. Solamente observemos y miremos cómo podemos ayudar. Si la ayuda es alejarnos, alejemos. Sería como lo más importante, que nos demos la mano. Esto es una batalla de una sociedad completa, no es de una familia, es de todo el mundo. Porque las oportunidades que le demos a los niños, jóvenes y adultos es la oportunidad que más adelante tendremos.
porque ahí hay potencial, hay médicos, contadores, comunicadores sociales que pueden trabajar de una manera increíble, pero si les cierro la puerta y cierro ese sueño, esas personas no van a tener la oportunidad de poder potencializar y mostrar lo que saben. Qué bonito. Muchas gracias, profe Yureidi, por habernos acompañado en este episodio, por haber abierto su corazón. Como lo decía al principio, una mamá, una profesional, una mujer muy guerrera, muy valiente, con mucho conocimiento, definitivamente. Nada, agradecerle por habernos acompañado. Agradecerles a ustedes también por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse al canal y si quieren contar su historia, acá vamos a dejar el correo por donde pueden hacerlo. Nos vemos en un próximo episodio y esto es Paparazzis Aprendiendo a ser papás, el podcast.